Después de 3 años y medio de idas y vueltas en las negociaciones y de casi medio siglo de formar parte de la Unión Europea, Reino Unido abandona el bloque regional y se convierte con esto en el primer país en dejar el acuerdo. Pero ¿cómo se llegó hasta este punto? Reino Unido se unió a la entonces Comunidad Económica Europea en 1973, 16 años después de la firma del Tratado de Roma en 1957. Décadas de idas y vueltas en la relación de Reino Unido con sus socios marcaron la historia. Pero el punto más importante de lo que está sucediendo hoy se ubica en el año 2016. Ese año, el primer ministro David Cameron cumplió su promesa electoral y llamó a un referéndum para que los británicos decidieran si seguían o no dentro del bloque regional. Por una escasa mayoría, menos del 52% de los votos, ganó la opción del Brexit, es decir, de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. La convulsión política que se generó en ese momento terminó con la dimisión de David Cameron y la llegada al poder de Theresa May. Es en ella en quien recaería entonces llevar a cabo la tarea del divorcio. Pero las cosas no fueron fáciles. Después de 3 años de gobierno, 3 rechazos a sus acuerdos en el Parlamento y 3 prórrogas al Brexit, Theresa May terminó dimitiendo en mayo de 2019. Con lo que podríamos decir que el Brexit terminó sacando a 2 primeros ministros, pero no al Reino Unido, hasta ese momento, de la Unión Europea. Esto empezaría a cambiar con la llegada de Boris Johnson al poder. Es con él y con la mayoría en el Parlamento que consiguió tras las elecciones de diciembre del año pasado en el país que se aprobó el acuerdo finalmente para que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. Pero ¿por qué se llegó a este punto? ¿Por qué Reino Unido quiere salir de la Unión Europea? Podríamos decir, resumiendo, que Reino Unido nunca se sintió parte de Europa. El principal eslogan de la campaña de quienes apoyaron el Brexit es que los británicos van a recuperar el control. Pero no es la primera vez que lo intentan. En 1975 se realizó el primer referéndum en el que los británicos decidieron por una amplia mayoría, el 70% de los votos, que se quedarían dentro de la Unión Europea. Después, una serie de desacuerdos sobre los aportes que Reino Unido debía hacer a la Unión Europea marcaron el gobierno de Margaret Thatcher. Pero el Reino Unido siguió formando parte de la Unión Europea, aunque no del todo. El país nunca se unió al acuerdo de Schengen para suprimir los controles fronterizos en la región y tampoco adoptó el euro como moneda. Nunca se mostró además demasiado interesado en la integración política, sino más bien sus intereses siempre fueron comerciales. ¿Qué implica el Brexit para Reino Unido y para la Unión Europea? Para la Unión Europea significa perder a uno de sus socios más importantes, 66 millones de habitantes y un 5,5% de su territorio. Además, el país es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con todo lo que esto implica, y es el segundo mayor contribuyente del presupuesto de la Unión Europea. Por otro lado, Reino Unido representa casi el 15% del PBI de la región. Pero eso también significa un golpe político para la Unión Europea en un contexto en el que crecen los nacionalismos y los rechazos hacia la Unión Europea en algunos países de la región. Para Reino Unido, en cambio, significa pagar 50.000 millones de euros por su salida, pero también perder un mercado de 500 millones de habitantes y adaptarse a sus nuevas formas de producción y de consumo lejos de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar ahora? Por lo pronto puede decirse que no va a cambiar mucho la relación entre Reino Unido y la Unión Europea. No mientras dure el periodo de transición, que durará hasta finales de este año. Durante este periodo deberán renegociarse los términos de la relación bilateral en todos sus sentidos: económico, social, político y de seguridad. Nada cambiará por el momento para los 1.200.000 británicos que viven en el resto de los países europeos y para los 2.900.000 europeos que viven en Reino Unido. Por lo tanto, y si bien no puede negarse que el Brexit es un hecho, queda mucho camino aún por recorrer. El cómo se produzca esta separación será muy importante, tanto para Reino Unido como para el futuro de la Unión Europea.